Dios me los bendiga en este día maravilloso que el Señor nos ha permitido ver un día más la luz del día. Padre Celestial, te damos gracias en este día maravilloso, Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús y el Espíritu Santísimo. Que este día, Señor, el mensaje de tu palabra sea, Señor, amado Jesús, sea para dirigirme, Señor, con tu mensaje, mi Señor, y tu Espíritu Santo sea el que hable a través de mi boca, Señor, porque tú eres el que nos enseñas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, hermanos, vamos a hablar de la palabra. Nos vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, ¿ya? Vamos a hablar de los últimos tiempos, mis hermanos. Yo les he titulado a esta enseñanza: ¿el anticristo estará entre nosotros? ¿Acaso él gobernará? No lo vamos a permitir, por supuesto que no. Entonces, vamos al versículo 18, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, porque esto conocemos que es el último tiempo. Vean ustedes, hermanos, cómo son las cosas, ¿no? En el versículo 19 dice: y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, ¿no? Pero salieron para que se manifiesten que no todos son de nosotros. Son aquellos que tuercen la palabra, son aquellos que necean diciendo que este versículo es así y así es al entendimiento de ellos. Entonces tergiversan la palabra, la tuercen y comienzan a blasfemar en el nombre de Cristo. Entonces son aquellos que no son de nosotros y van y hablan cosas que no son de la palabra, ¿no? Entonces en el versículo 21 dice: no os he escrito como si ignoras la verdad. He ahí, la palabra dice, nosotros por eso debemos leer mucho para no ignorar la verdad, sino porque la conoces y porque ninguna mentira procede de la verdad. En el versículo 22 nos dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este anticristo, el que niega al Padre, el Hijo, lo niega a Dios. Por eso, hermanos queridos, amigos, lean la palabra, léanla y léanla una y otra vez para que el Señor les haga entender, y el discernimiento del Espíritu Santo mismo le abre a uno el entendimiento y comprende. Porque muchos le quieren engañar a uno y uno no debe dejarse engañar, ¿no? Dice en el versículo 27, nos dice: por la unción que vosotros recibisteis de Él, de Jesús, del Espíritu Santo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie nos engañe. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo en la palabra y estamos creyendo lo que la palabra lo dice. Y dice también el Señor que no nos engañe, así como la unción misma les enseña todas las cosas verdaderas y no mentiras. Según ella os ha enseñado a permanecer en Él, o sea, en Cristo Jesús y en su palabra. Hermanos queridos, vamos al versículo 29 rápidamente para no perder mucho tiempo y que ustedes tampoco se cansen viendo el video. Dice en el versículo 29: si sabes que Él, o sea que Jesús, es justo, sabes también que si sabes que Jesús es justo, sabes también que todo el que hace justicia es nacido de Él, en Cristo, o sea, quiere decir en Cristo. Y rápidamente nos vamos al capítulo 1 de Juan, capítulo 2 al 8. Subimos nuevamente al 8. Dice: el que practica el pecado es del diablo. No le tengan miedo al diablo, mis hermanos, amigos.
El diablo es lo que quiere meter temor, hacer daño. A los mundanos le quiere meter temor. ¿Por qué? Porque como no conocen a Cristo, se atemorizan de Él. Pero no se atemoricen. Invoquen el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús. Porque cuando Él dice el Señor en su palabra, todo aquel que invoque mi nombre, salvo es. Así dice en su palabra. Y ya le buscaré más adelante esos versículos. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, o sea Jesús, para deshacer las obras del diablo. Entonces, amigos, hermanos, ustedes, como están en el Espíritu Santo, están todo el tiempo en oración, yendo al culto, leyendo la palabra, manteniéndose en ayuno. El diablo no puede toparnos, hermano, por la autoridad que el Señor nos dio, que lo podemos exhortar ese demonio y reprenderlo en el nombre de Jesús. No podrá toparnos, porque todo aquel que está bien en Cristo y está siguiendo la verdadera palabra, está obedeciendo lo que la palabra dice, hermanos, nada de eso pasará en ustedes, ni en mí, porque yo obedezco, porque me mantengo en santidad. La santidad no significa santificarse como otros dicen, no. Vivir en santidad quiere decir vivir en la palabra, dejar las novelitas, dejar las películas, dejar lo que hacían en el mundo. Eso es la santidad. Mantenerse en ayuno, en oración, alabanzas. Eso es la santidad, mis hermanos. Como dice en el versículo de 2 de Pedro, dice, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice, porque mejor le hubiera sido no haberme conocido. A eso le estoy hablando, de que no podemos mirar atrás, debemos vivir en santidad, en el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás de los santos mandamientos que les fue dado. Miren, hermanos, no pueden volverse atrás, porque dice también el Señor en su palabra, dice, pero si les ha acontecido de volverse del verdadero proverbio, o sea, volverse atrás, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada se revolcase en el cieno. Cieno es estiércol, lodo y esas cosas, ya. Entonces, eso es lo que nos está hablando el Señor, que nosotros no debemos dejarnos tentar del demonio, porque si ya conocimos a Cristo, no podemos volvernos atrás, porque el Señor nos prefiere Él prefiere que no lo hubieran conocido, que después de conocerlo nos volvamos atrás a ver las cosas del pecado. Entonces, eso nos está hablando el Señor con esta preciosa palabra y verdadera, santa y poderosa. En el versículo 1 del capítulo 4 de Primera de Juan nos dice, amados, no creas todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Entonces, mis hermanos, eso tenemos que tener mucho cuidado, porque hay personas que se dejan llevar por espíritus malignos, y esos espíritus malignos se posesionan en esos cuerpos y hacen cosas desordenadas. En cuanto en las iglesias debe haber orden. Bueno, en este caso, en la iglesia donde yo asisto, no hay ese desorden, gracias a Dios. Todo es ordenadamente. En la iglesia no se ve cosas así, no se ve eso, gracias a Dios. El espíritu topa a mis hermanos, pero ordenadamente, sin cosas así, con locura ni esas cosas así, no se ve eso, gracias a Dios. Como vamos a ir también a la palabra del Isaías, los libros de Isaías, capítulo 5:20 nos habla, dice, capítulo 20, versículo 20, 5, versículo 20 en Isaías, esa palabrita significa mucho y es mucho poder, mis hermanos, amigos. De lo que a lo malo le dicen bueno y le quitan la luz y la vuelven tiniebla, y de la tiniebla luz. Del que pone
de que le pone amargo por dulce y lo dulce lo pone por amargo, mis hermanos. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes de sí mismos. Eso quiere decir, mis hermanos, que aquellos hermanos, bueno, no, en mi iglesia no existe eso porque yo veo que es todo amor ahí. Ahí no existe eso. No hay esa discordia, tampoco hay esa discutidera, contendiendo la palabra. No contienden, eso es lo importante. Pero hay ciertos hermanos en otras congregaciones, iglesias, que se ponen a contender con mundanos. A veces mundanos que están más entendidos que los mismos hermanos. Dicen, porque como en su corazón se pone que una palabra le discute quizás un siervo o un mundano y dice, a ver, ¿dónde está? Dígame dónde está la palabra, tal palabra que ellos dicen. ¿A dónde está en la Biblia? Si usted me encuentra esa palabra, entonces yo creeré que es cierto. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que ni él mismo está creyendo lo que la palabra dice, o ni ella misma, ¿no? Entonces, estamos hablando de hermanos que están en unas iglesias errando con la palabra. Y por último les gusta contender, y eso no se hace, mis hermanos. Por eso dice el Señor, dice, ay de los sabios en sus propios ojos, que ellos ven lo que quieren ver nada más y no ven la palabra verdadera, no ven el mandamiento que el Señor nos manda a cumplir. Y hay que dice que son prudentes delante de sí mismos. Esos son de ese clase hermanos del que yo les hablaba ahorita. Qué pena, no hablo de ellos, sino que yo he visto en otras congregaciones. Eso es para que se ordenen muchos hermanos que si ven este video y están en ese error, perdónenme, quizás que sea directa para hablar, pero yo hablo con la palabra. No estoy inventándome ni haciendo cosas que no están en la palabra. Y también dice, en el versículo 23, los que justifican al impío mediante cohecho. Cohecho significa favor, soborno, dinero dado a cambio de la influencia de alguien contra de lo que es verdadero. O sea, y al justo le quitan su derecho. Aquellos que le solapan o le cubren al impío, le dicen, no, el hermano está mal, y algún otro hermano le está diciendo, mira hermano, el hermano está mal, hablemosle para que... Y dicen, no, el hermano está bien, que usted está mal. Cuando el hermano está bien y el hermano de acá está mal y uno está que le cubre y le está encubriendo ese pecado, eso quiere decir que lo justifican, o sea, no está justificando algo que está mal, ¿no, hermano? No se debe hacer eso. Bueno, solo eso queda para los tibios, porque los tibios son los que hacen eso, más los que están en Cristo se corrigen solitos, no necesita que nadie los corrija. Si están mal, solitos se corrigen. Vamos al versículo 24, dice, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo quiere decir resto, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre. Ay, esta palabra sí está bien dura, pero el Señor nos habla bien claro, Él es duro para hablarnos, pero es para que nos corrijamos y no sigamos en el mismo error, tergiversando la palabra, torciendo la palabra. Díganla como es. No se inventen, no la entiendan a su manera, entiéndanla con el Espíritu Santo. Pídanle al Señor, Dios amado Jesucristo, y al Santísimo Espíritu Santo que les corrija y que les dé entendimiento en el Espíritu Santo para que puedan comprender la palabra. Dice, como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. ¿Por qué? Ahí va, ¿por qué? Desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Entonces, mis hermanos, esto es una gran enseñanza, porque todos los que estamos en la palabra debemos aprender mucho, mis hermanos. Dice el Señor también en la palabra, que aquí dice en un versículo 2 de Pedro, capítulo 3, dice, en versículo 3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, vean hermanos, andando según su propia concupiscencia, lo que le acababa de decir, mis hermanos. La palabra es bien exacta, mis hermanos. Y en el versículo 5 dice, y esto ignoran
voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios de los cielos. Jehová siempre les habló a los profetas, nunca tomó la boca de nadie para hablar. Entonces, como él dice aquí por la palabra de Dios hecha de los cielos, y también la tierra, que proviene de agua, por el agua subiste. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor? Está hablando incluso hasta del bautismo. Debemos nosotros entender la palabra, mis hermanos. Miren, aquí también habla en el versículo 12 del mismo capítulo 2 de Pedro 3, versículo 12 dice: y esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados y se fundirán, hermanos. Aquella revelación que yo les di, hermanos, en los videos anteriores, Dios me dio esa revelación. Miren, en la palabra está. No es que yo me he inventado. El Señor mandará fuego. Amigos, es hora, es tiempo. Arrepiéntanse, sigan a Cristo. Mañana puede ser tarde. Háganlo, busquen a Dios. Salgan del pecado, mis hermanos, porque cuando Cristo venga y derrame el fuego y será fundido, dice, imagínate cómo se funde un hierro en las brasas de la candela. Así se fundirá todo aquel que no le ha servido a Cristo, todo aquel que está en pecado, hermano, amigo, hermano que está frío, hermano que está apartado. Por favor, hermano, vuelva a Cristo. Cristo es su salvación. Amigos, jóvenes. En la iglesia hay muchos jóvenes, Mire, están sirviéndole a Cristo con todo su amor. ¿Qué les cuesta a ustedes también, hermanos? Salvar su alma. Nada les cuesta vivir en Cristo. Dejen el pecado, porque esa vanidad es pasajera. El día que mueran, nada se llevarán. ¿Dónde van a ir? Al infierno, mis hermanos, mis amigos. Pero esto es para mis amigos. Si ustedes están a tiempo todavía, porque mañana puede ser tarde, no lo dejen para lo que pueden hacer, no lo dejen para mañana, porque puede ser tarde, mis amigos. Busquen a Cristo y congréguense a una iglesia, acepten a Cristo, amigos. Estamos en los últimos tiempos, hermanos, mis hermanos de sangre. A ustedes les hablo, mis hermanitas y mi hermano, hermanita de sangre, mis hermanos de sangre. Arrepiéntanse, mis hermanos, acepten a Cristo, sírvanle a Cristo. Estamos en los últimos tiempos, mis hermanitos, ñaño, por favor, escuchen. No desechen la palabra. Dejen la idolatría, mis hermanos de sangre, a ellos les estoy hablando. Desechen la palabra, no desechen la palabra. Escúchenla, lean la palabra, lean la Biblia. Ustedes tienen Biblia, mis hermanos, lean. Y aquellos amigos también, lean la palabra, no me crean a mí, crean lo que les estoy diciendo en la palabra y leanlo usted mismo y confirmen. Mis hermanos en Cristo, mis hermanos de sangre y amigos, yo les doy gracias en esta mañana por haberme permitido llevar el mensaje de Dios, de nuestro amado Jesucristo y el Espíritu Santo. He aquí la palabra de Dios, mis hermanos. Están los versículos, vean. Estoy 2 de Pedro, estoy hablándoles con la palabra. Por favor, hermanos, Dios me los bendiga. Hagan lo que les dije, escuchen y lean la palabra, que es lo importante. Amigos, jóvenes, sigan adelante, no desmayen, hermanos en Cristo, jovencitos, sigan adelante. Mis hermanos que están más tiempo, también agárrense, caliéntense más en Cristo. Y sigamos con mucho amor en el Espíritu Santo. Dios me los bendiga mucho y será para otra oportunidad de llevar el mensaje. En el nombre de Jesús y el Espíritu Santo. Amén.